Muy buenas a los televidentes y a las personas que se unan a nuestro programa. Otra vez aquí nos encontramos en Lectura Alterna, que invita a poetas nacionales e internacionales para hacer una antología de lo que es la producción literaria y poética de este nuevo siglo. En esta ocasión tenemos el honor de tener como invitada a Yvonne Gordon, que habita en Estados Unidos, pero escribe con amor y pasión en español y nos brinda sus poemas, su poesía y sus textos. El último texto que ha publicado va a ser el centro de esta lectura poética que ella, con su propia voz, nos va a brindar en nuestro programa. Así que todos están invitados a vernos a través de YouTube, a través de el tiempo que usted disponga para acercarse a la literatura ecuatoriana y a lo que es la creación literaria de escritores que se dan cita en este tiempo-espacio. Así que nuestra invitada de honor, Yvonne Gordon Carrera Andrade, Quito, Ecuador. Sus estudios los realizó en su ciudad natal y en el exterior. Es poeta, ensayista, crítica literaria, traductora y profesora titular de literatura latinoamericana en la Universidad de Redland, Estados Unidos. Su interés por la recuperación de voces de la literatura que habían sido vistas desde un ojo patriarcal, sin escucharlas desde su propia construcción poética, comienza con un estudio de la obra poética de Gabriela Mistral, titulada La feminidad como máscara. Solo en su producción lírica tiene más de una decena de libros. Nuestrario, 1987. Bajo nuestra piel, 1989, Colibríes en el exilio, 1997, Manzanilla del insomnio, 2002, Barro blasfemo, 2009, Meditar de sirenas, 2013, 2019, Danza inoportuna, 2016, Ocurrencias del porvenir, 2018, El tórax de tus ojos, 2018, Diosas prestadas, 2019, Casa de agua, 2021. Su producción poética ha sido de interés para destacados académicos. Hay estudios importantes sobre su obra poética. En varios congresos sobre literatura se han dedicado paneles a su trayectoria poética. Ha recibido muchos premios nacionales e internacionales. Más detalles los tendrá en su página web, yvonnegordo.com. bienvenida, Yvonne. Muchísimas gracias, Rosario de Fátima, por esta linda invitación que nos une territorialmente y también, como estamos en dos países diferentes en este momento, nos une la poesía. Gracias por esta invitación y empezaré a leer algunos poemas de mi nuevo libro que se llama Casa de Agua, que fue publicado en el 21, que salió un poco tarde, pero más o menos en el 21, y fue el primer premio de Valparaíso a poeta de Nueva York en honor al gran poeta Federico García Lorca. Entonces voy a empezar mi lectura con uno de los poemas de este libro, Casa de Agua, El viaje al país de los cangrejos azules. Sin saber, salimos de ese lugar natal después de miles de años. Las manos estaban llenas de flores y fango. Imaginamos la copiosidad inmensa de las lenguas y las heridas desconfiadas. Con las manos, como criaturitas inmóviles, fuimos depositando gotas de mar en la lengua y descubrimos que no somos eternos. Cuando las fieras conducen al rebaño a patios vacíos, al imaginar el naufragio de las noches de pólvora, al sentir los rasguños en las estrellas, nos dimos cuenta que han pasado más de 1000 años y que nuestra piel ha quedado al lado de las lagartijas, de los relojes blandos, y hemos husmeado el olor de las palomas para viajar al país de los cangrejos azules. Tenemos la sensación que todo está por hacerse. Hay que dejar el perfil de la piedra, que sea piedra, y que el peso de la piedra sea peso para vivir nuestras vidas en el otro lado del muro, en el otro tiempo desdoblado, y liberarnos, aunque sea un poco de la ropa que se mira cansada, pensativa, como si estuviera pesada, con recuerdos antiguos que no existen. Hay que liberarnos un poco para llegar al país donde habitan los cangrejos azules, donde las lágrimas son acuarelas del paraíso, donde el corazón de los peces y las velas de los candelabros alumbran las sábanas nocturnas, donde hay una vendimia de rosas con olor a espera que florecen en la inocencia de la noche. Podemos
llegar a nuestra tierra mar y rodearnos de manzanas inocentes que brillan alrededor de las esferas. Descansamos de nuestro viaje de un país a otro. Somos extranjeras en todas partes. Cada paisaje es una inútil pared. Ofrendamos a los dioses en el camino. Bebemos agua, extrañamos a la tierra en forma de cuerpo, porque somos parte de los árboles y podemos poco a poco volvernos extranjeros más de una vez al recordar que los abuelos fueron también extranjeros y que con sus manos labraron el olvido. Volvemos poco a poco y sostenemos en el plenilunio del espejo de todos los nacimientos y dejamos de una vez por todas que brote un nacimiento desde el subsuelo antes de que llegue el día donde no falta nadie. La mesa está puesta, la alfombra está tuerta de tantas pisadas futiles y con el ojo solitario dejamos ir lo que nunca se ha ido. Muy bella esa poesía y nos abre Gracias. una interrogante que es ¿dónde nació la motivación para la creación poética en su haber? Coméntenos, por favor. Bueno, siempre es una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Porque es como, para mí la poesía realmente es como respirar, es como beber agua, es algo tan natural, tan necesario, tan parte de mi vivir diario, que creo que la poesía de cierta manera en una temprana edad estaba ya ahí reposando y golpeando la puerta diciendo quiero salir, quiero salir de donde estoy. Y poquito a poquito fui haciendo eso, ¿no? Fui escribiendo como muchos hacemos a escondidas, sin decir a nadie que estamos escribiendo. Y poco a poco yo creo que fui en verdad haciendo un pacto amoroso con la poesía y fui desarrollando mi oficio, porque creo que en la poesía hay oficio y muchos piensan que escribir poesía es algo que sale así nomás y ya, pero no es así. En la poesía hay oficio, sí sale espontáneamente, o si no fuera poesía, pero hay que trabajarla, hay que pulirla, y es un oficio muy bello, o sea que me siento privilegiada de que la poesía me escogió. Sí, en ese diálogo con la palabra y con los sentires, con las realidades, con las experiencias, con las herencias, es lo que dejamos como huella cuando nosotros nos dedicamos a la poesía. Eso es. En esta tertulia que tenemos de poesía, voy a tener el honor de leer uno de sus poemas. Espero que sea de su agrado lo que hemos escogido para escuchar esta noche. Bosque 2. Las palabras se ocultan en la resonancia del bosque. El instinto del sol no tiene sentido en mis venas. Como diosa rebelde me despierto de la somnolencia. El arcaduz resbala mis sentidos. El punto no tiene medida en el misterio de los bosques. Avanzan con delirio en medio de voces plurales. Se confunden con la multitud. El misterio se aloja y el sueño copia mi cuerpo en tu cuerpo. Los soles se multiplican en millares de párpados. El verde nos disfraza de sueños fluidos. Sin un punto ni una coma, nos suspendemos en un plumón de aire sigiloso. La piedra, nuestro testigo, bendice lo sagrado de nuestro nombre. Semilla de olor y tacto a ciegas. Somos humanos disfrazados de bosque. Hermosa esta poesía que hemos tomado de Danza Inoportuna del 2017. Y ahí va nuestra segunda pregunta para nuestra amiga Yvonne Gordon, que nos acompaña esta noche. ¿Qué relación tiene usted con los objetos para crear esa bella poesía que nos brinda a través de la escritura? Primero quiero decir que fue una lectura hermosa. Hermosa, es como que no reconocía el poema, era como que el poema volvía a nacer en su voz, en su entonación, en su lectura hermosa. Entonces, gracias por esa lectura. Yo creo que es una pregunta que me fascina porque son los objetos los que hacen la poesía de cierta manera y hacen que la poeta o el hablante
dialogue con esas cosas que a veces las vemos todos los días, ¿verdad? Una piedra la vemos, le vemos al sol todos los días, pero de alguna manera en la poesía cobra otro tono, otra luz, otro sentido. Entonces es de cierta manera una apropiación de las cosas, como que son de uno, son nuestras, y cómo esas cosas nos hacen vivir y relacionar y conversar con esas cosas que diríamos son inanimadas, pero según ese poema no son inanimadas, tienen vida propia. Y en nuestra relación, ahora poética a pesar de la distancia, pero que nos une en una misma creación, le pedimos que por favor nos brinde en su propia voz otra de su poesía, de su nuevo libro, si es posible. Con mucho gusto. Este poema que les voy a leer se llama Perejil. Y este poema es un poema madre. Y les voy a dejar escuchar y ustedes llegan a la conclusión porque es un poema madre. Y es un poema madre de este libro. Perejil. Persiste el olor a sal y perejil en las alas de las mariposas encandiladas. Persiste el olor de toda una vida. La persistencia le dio golpes en las manos desafiantes al perejil anaranjado. Y nosotros lloramos juntas para volver a nombrar el saldo del zapato. Los agujeros profundos nos hicieron dejar todo atrás. Nos separamos muchas veces y muchas veces nos juntamos para irnos juntas al mar. En la arena recogí el vestigio de su rostro que se quedó para siempre en la casa de agua. Me dio de comer muchos poemas, memorias desordenadas, infancias dulces. Fue guerrera con su arco y flecha, siempre lista a disparar. Extrañamente, siempre estábamos juntas, siempre juntas. Entonces, entendía su dolor como si fuera mi oxígeno propio. Su soledad fue inmadura por los golpes que recibió de los ángeles devoradores. Las marañas se dispersan en las horas falsas y los peces despiertos. A deshora se desaparecieron en las puertas con faz de vidrio, en los gestos de agua y de sal. Nos separamos muchas veces, incluso el día que nací, un agosto en la clínica Llora. Bajé de su vientre con la mayor delicadeza posible. Ese día de verano, bajé con los ojos cerrados, con las manos extendidas, tratando de tirar de un hilo menudo entre una pizca de sal. La casa de agua es su presencia. Todo candelabro de plata que se va al mar es su destino. Las palabras se fugan entre la arena. Lo que escribo, lo que nazco, lo que vuelo, es su presencia, como el fósforo de la melancolía. El agua verde de hojas de ceniza nos embetuna de lazos de memoria. Es la luz solar que amamos, como si fueran guindas derretidas en la boca. Nos une el territorio del escándalo, de un simulacro perdido en ahuillos, en los dentellados de lo prosaico, y construimos otra casa fuera de la casa de agua, fuera de la lejanía, fuera de todo. En la noche que llegaba el tigre a buscar los ojos que se detienen en el vuelo de un pájaro. Así nos fuimos conociendo desde el primer día de mi infancia, para luego ir dejando todo. Fuimos marcando de infinito las fotografías y nos abrazamos en esa unidad irrepetible, en los gestos del delantal que nos sonríe en la cocina, en los peces que quieren peinar nuestros cabellos con el nácar de sus escamas. Navegué en tu vientre y ahí aprendí a bucear en la hondonada del navío, a arribar a puertos de almidón con soles en cada rama. Conocí mi primer territorio de agua en tu vientre, mi primer hogar, mi primer acto de fe, mi primer instante de vivir el sonido sin luz en el nido de agua.
Somos casa de agua, somos territorios falaces, somos la ciudad de agua, el instante, somos el reflejo de la abuela, el almíbar de su dulce de higos, de guayaba, somos sales, somos agua, somos el fondo de la sal. Nacimos para separarnos, para salir de puertos diferentes y llegar a territorios desconocidos. Yo me nazco en el mar. Tú naciste cuando nació la abuela y su abuela nació el día que yo nací, en el amanecer de los olivos, que llama a los pájaros profetas a un vuelo hacia el agua con un manto luminoso de holgacidad. En la oscuridad de mi vientre, creo tu presencia para que tu rostro brille en una isla llena de cenizas. Creo otra vida que vive dentro de mí en nuestra casa de agua, que se llena de claveles rojos y blancos en nuestra ciudad de agua, en nuestro país de agua, de color azul añil por dentro, donde pronunciamos nuestros nombres en la claridad del aguacero para que tus manos de perejil se enlacen con las mías y que tu amor incansable se esparza como océano, naciendo el dulce movimiento en mi cuna de mar. Bella poesía que nos dilucida también el misterio de lo que es el reconocer la naturaleza ecuatorial, el reconocer ciertas tradiciones, de escuchar y saborear ese higo que en la poesía se rememora, y todo aquello que concierne a nuestro hábitat ecuatoriano, ¿no? Incluso con el nombre de una de las casas de maternidad que es muy conocida en la ciudad de Quito. Entonces, ese recuerdo que se desliza entre la madre y el nacer y el perejil y la naturaleza es lo que nos responde esa pregunta de cuál es la relación con los objetos, especialmente los objetos de la infancia. Y en ese mismo talante me gustaría leer el poema Un armario, que igual rememora un objeto que es tan familiar, tan cotidiano y tan necesario, y que en nuestra niñez suele ser incluso un arma de juegos, un escondite, ¿sí? Ya, y en la adultez también, ¿no? Ese misterio de esconder lo que fuimos. Un armario. No pido mucho, no pido nada, solamente un armario de caoba tallado por sienas milenarias. No pido mucho, no pido nada, solamente una llave de cobre que quepa en la cerradura del sueño desnudo. No pido mucho, no pido nada, solamente guardar los sueños en un cajón del armario nocturno, perder en el fondo la sal de lo visible y arrinconar en cada esquina del armario centellas frescas de la aurora. No pido mucho, no pido nada, solamente abrir los ojos y recibir un guiño del otro lado, inventar en el alba la profecía de las sirenas y recorrer el armario con mis ojos de corrientes hipnotizadas. Solamente pido un hilo transparente y coser a toda velocidad la gasa invisible del rostro inquieto. Este hermoso poema es de Meditar de las Sirenas del 2014. Y ahí va a contarnos algo más de su experiencia con la vida infantil y que se ha transmutado en sus poemas. Cuéntenos algo de su infancia que es memorable en sus poemas. Creo que cada poema, de cierta manera, es un recuerdo de la infancia, de lo vivido, de las imágenes que van quedando en uno mismo, que están lejos, que uno no sabe que están dentro de uno, pero en el momento de escribir, esas imágenes se vuelven vida, se vuelven parte del presente, ya no son recuerdos, son parte del presente. Entonces, esa infancia, de cierta manera, para mí, nutre mi poesía. Esa infancia, esos recuerdos, esas vivencias, esos sabores, esos olores, esas cosas, esos lugares, son lo que nutren mi poesía de cierta manera. Nunca estuve consciente de eso hasta que uno comienza a ver cómo se repiten ciertos aspectos, cómo se va repitiendo ciertas imágenes. Entonces, cuando usted estaba leyendo el poema Un armario, me hizo recordar en uno de mis primeros poemas de Colibríes en el exilio, que se publicó en el Ecuador con el conejo, que es
El país de las naranjas ajenas. Y este poema habla de la vivencia de robar naranjas del vecino desde la tapia, ¿verdad? Subiéndose en la tapia y robando las naranjas, pero se volvió un poema de nostalgia, de recuerdo, de volver al país de uno, ¿no? Entonces eso fue como lo correlacioné con el poema que usted lo leyó también. Ahora lo que intriga es esa voz poética que usted crea, que es un diálogo con la voz de la infancia. Sí, el grado de reflexión que usted le imparte, ¿cómo lo crea? Mm. Es una pregunta complicada. De verdad, no es consciente. No hay una manera consciente de decir esto es lo que quiero hacer o cómo lo voy a hacer. En verdad, como yo construyo mis libros es a través de temas, tengo una temática general. Entonces, dentro de esa temática comienzo a elaborar los poemas y entonces estas imágenes surgen ya sea de la niñez, ya sea del amor, ya sea del desamor. Entonces se va construyendo de una manera, yo diría, espontánea. No hay una intención racional ni consciente de crear esas imágenes. Entonces, es más, si me acuerdo de algo específico como el helado de mora, digamos. Entonces comienzo con el helado de mora, viene recuerdos, vienen sabores, vienen colores, vienen sensaciones. Entonces es como voy construyendo la poesía, pero no es consciente, es más espontánea, es más como sacar del baúl del armario, de bien adentro, algo que uno va jalando, va sacando, o va viendo, o como ver fotografías que de pronto te llevan a ese lugar, ¿no? Y que no es como que no te habías acordado de ese momento preciso. Bien, nos ha respondido también sobre la temática, ¿no? Quisiera saber en su poesía el valor que usted le da al agua. Me sorprendió mucho porque en el poema que nos leyó del Perejil hay bastantes alusiones al agua. Quisiera saber si usted ha hecho un poemario solamente con esta metáfora o es algo que se va a imbricar en toda su poesía. Yo creo que el agua, por ejemplo, ha sido un elemento súper importante en mi poesía. Por ejemplo, el libro justamente Casa de Agua, ese es la temática de todo el libro. O sea, todos los poemas están construidos alrededor del tema del agua, de diferentes formas. El agua como lágrimas, el agua como mar, el agua como río, el agua como parte de la casa, el agua como el vientre materno. Entonces, todo eso del agua lo logré sintetizar en este libro. O sea, cada página de este libro, de cierta manera, es un referente al agua, porque siempre me ha fascinado siendo serrana. La primera vez que fui al mar me llamó tanto la atención, era como que yo había encontrado el paraíso perdido. Ver el mar para mí fue como que me abrió un mundo tan diferente y tenía 3 años. Entonces eso me marcó para siempre en que el mar se volvió algo súper importante en mi vida, en mi experiencia, en mi creación. Entonces en ese libro Meditar de Sirenas también está presente el mar, el buceo, los peces, ir debajo del agua, no solo ir encima, sino ir debajo del agua, ver ese mundo que existe debajo del agua, misterioso, hermoso. Entonces sí, el agua es un leitmotiv de mi poesía que creo que me sigue. Trato ya no de escribir del agua y siempre sale por algún lado, siempre brota. Interesante esa relación, ¿no?, que tenemos con el agua, porque realmente cuando nacemos y en ese poema que usted nos leyó vi aludida justamente como esa premonición de también la maternidad potencial que tenemos las mujeres y en este caso la voz poética que ha creado en ese poema. Ahora, en cuanto a lo que hemos leído en el poema del armario, lo que me quedó resonante también es la ironía, un poco de esa ironía que es reflexión y un poco de lógica, que aparentemente es un lenguaje cotidiano, muy conversacional, y de pronto se salta a lo que es la idea de las metáforas, ¿no?, del mundo imaginado. Entonces me gustaría saber cómo usted trabaja la ironía en su poesía. Creo que especialmente ese libro, Meditar de Sirenas,
Fue un libro que lo hice, de cierta manera al principio fue a limón, con este poeta colombiano, Fernando Cuartas, que dijimos, vamos a jugar un poco con la poesía y vamos a escribir poemas de amor, pero que no sean cursis. Entonces y eso es muy difícil. Entonces comenzamos a escribir y creo que la ironía en este caso era una arma para que el poema no fuera cursi, porque que hablar del amor es uno de los temas más difíciles en la poesía. Y entonces para mí, creo que la ironía ha sido un arma, que tengo que usar esa palabra, para hacer como un sacudón, para hacer como una pausa y decir, no todo es así, un momentito, voy a darle la vuelta por otro lado. Entonces la ironía para mí ha sido una estrategia para ir un poquito a otro lado en que no es común. Entonces en este libro era tratar de no caer en lo sabido, en lo consabido, no caer en lo predecible. Y creo que con la ironía se puede uno escapar un poquito. Ahora, por favor, si nos ayuda con una pequeña lectura. Les voy a leer este poema que fue el ganador del primer premio en Argentina, que se llama Las ocurrencias del porvenir. La mujer de muchos nombres carece de apellidos en la claridad del desierto. Muchos nombres sin signos comprensibles, sin lenguaje que existe en los incendios vespertinos. Durante la noche, en la barranca de los montes inaccesibles, busca las brujas o magas del desierto. El destino le ofrece muchas incidencias. La maga celta baraja el arco iris de forma casual. Con la precisión del reloj predijo sobre las hojas secas, hojas que caen poco a poco por el cansancio de su peso. El testamento y la definición fueron la medida del viento en el desierto. ¿Qué nombre le dará la maga celta? Un nombre para inventarse el lenguaje de las aves, un nombre para mudar de rostro y cantar con los pájaros al atardecer. La maga recoge las antorchas de fuego y derrumba todos los muros de la apariencia. Asesina en ese mismo instante todo aquello que había sido tan tangible. La falta de las líneas de la mano, el juego, la señal, todo se esfumó en los colores del viento. El desierto no quiere decir nada. El desierto deshoja los latidos de los pencos y elige la mirada de los suyos. La luz del día se escapa por piedras silenciosas, donde los nombres se nombran por nombrar todo. El desierto no quiere nada, solo anochecer en un hospedaje sin memoria. La maga inclemente clavó el crucifijo del destino en la palma de la mano. El desierto es indiferente a todo gesto. La mujer de muchos nombres carga una nueva memoria donde solo escucha rumores que se invierten. Imagina el misterio como una luciérnaga encerrada antes del amanecer. Ha venido al viaje del oriente sin reposo alguno. Llega al lugar de las olas arrolladoras del mar. Desde ese sino florece a pesar de sus alas. No quiso vivir sin conocerse, ni morir sin conocer el mar. Bello, bello ese poema. Agradecemos a Yvonne Gordon por brindarnos su poesía en este programa que le abre las puertas siempre que ella lo desee. Y volvemos con nuestra invitada especial, Yvonne Gordon, con la lectura de su poesía y el contar cómo es su relación con la palabra. Así que volvemos a escuchar gratamente la poesía de Yvonne Gordon, que escribe desde Estados Unidos para nosotros, Ecuador, rememorando lo que es nuestra tierra. En la parte, habíamos hablado del recuerdo de la infancia y quiero leer ese poema de la naranja que había hablado, porque creo que es un poema así de esos que marca mi infancia, el recuerdo y el retorno, que son temas que se repiten en mi poesía, porque siempre estoy retornando físicamente, emocionalmente y espiritualmente a mi patria, a mi tierra, Ecuador. La naranja todavía es ajena. Recorro y vuelvo a calles que conozco,
con sabor a naranja agria de tapiales compartidos y naranjas robadas de vecinos. Vuelvo, retorno al país de naranja ajena, donde no se pela todavía, y saboreo el ácido del exilio, errante en la lengua, y vuelvo y retorno porque no se pela todavía, porque tu piel es cáscara de cielo, donde sembré mi corazón en tu polvo, y traigo un pedazo sin raíz, corazón en el norte, donde sangra por volver a la trinchera de las pesadillas, y vuelvo y retorno a este camino, vuelvo al domicilio pavimento de mi infancia, en las preguntas que ya saben, me fui y ustedes se quedaron. Vuelvo, arrugada de recuerdos, y mi ventana será de otra, y la guardilla con asombro de sueño y vigilia será de otro, donde la lluvia será de otra, y vuelvo a las calles y me pierdo, vuelvo a los nombres que recuerdo, al cielo, ojos de abrazo, donde la naranja todavía es ajena. Gracias por compartir ese recuerdo de la naranja, que es una fruta muy valorada en nuestra ciudad, ya que está en todos los jardines, especialmente en la sierra, en la parte norte. Todas las casas o tienen un limonero o tienen un árbol de naranja y siempre están colmadas y alegran y perfuman justamente las entradas y los jardines. Y es lo primero que recordamos en nuestra infancia, pues algunas personas subimos a esos árboles, nos arañamos en esas ramas y en esas espinas y lloramos también porque ese dolor también duraba algún tiempo. Le agradecemos por recordarnos esa poesía y ahora quisiéramos reflexionar sobre la poesía actual. ¿Cuál es su criterio? Recordemos que la poesía trata de imbricar mundos diferentes, presta versos a las canciones, presta temáticas a las películas, a las pinturas, se utiliza el collage, se utiliza el plagio, en muchas de las autoras que ahora están escribiendo utilizan incluso la inteligencia artificial. Entonces, quisiéramos escuchar en la voz de Yvonne Gordon su criterio sobre cómo trabaja la poesía actual o cuál es su visión sobre la poesía. Creo que algo interesante en la poesía en el siglo XX y el siglo XXI es la renovación. O sea, la poesía se está renovando constantemente. ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando. Y creo que de alguna manera nuestro entorno en los últimos 10 años ha cambiado de una manera brutal. El hecho de que tengamos esta conversación virtual no hubiera sido posible hace unos 20 años, no hubiéramos ni siquiera pensado, no pudiéramos viajar como viajamos en los festivales virtuales, ¿verdad? La inteligencia artificial, los robots, las redes sociales, todo eso ha cambiado radicalmente y de alguna manera influye en nuestro entorno, influye en nuestra forma de ver, en nuestra forma de reaccionar. Entonces yo creo que es necesario, o sea que desde la vanguardia ya se estaba experimentando con la poesía. O sea, Huidobro es un gran experimentador de la poesía con su creacionismo. Vallejo, están experimentando con otro lenguaje, con otras formas, tratando de salir de ciertos patrones, de ciertas visiones. Entonces yo creo que ese es el don de la poesía. Y creo que en la poesía hay diferentes voces, porque cada uno tiene su propia vida, su propio mundo interior, su propio entorno, y eso hace que cada uno vea de una forma diferente. Entonces yo creo que en este momento es fascinante todo lo que se está dando con la poesía, porque son voces diferentes, pero nada como que nos sorprende y decir esto es increíble, porque esto ya desde 1907, con el surrealismo y la vanguardia, ya comenzamos a ver eso en la poesía misma. Entonces yo creo que lo más importante, desde mi perspectiva, es que se mantenga la poesía, la esencia de la poesía intacta, no la forma, pero sí la esencia, que haya esencia dentro de la poesía. Y tal vez esa palabra es un poco complicada, la esencia, pero para mí, si leo un poema, sé si es un poema o no. Y es muy difícil explicarlo, aunque soy académica, pero para mí la poesía tiene una vida propia. Entonces, al tener una vida propia, no importa cómo el lenguaje en sí de una manera superficial, digamos. El lenguaje no importa si es un lenguaje
de pura canción, o es un lenguaje de una película. Yo tengo un poema, pero no lo tengo a la mano, que se llama Incool. Entonces, el poema es como, ¿qué es lo que es cool en la poesía? Eso trata mi poema, porque, por ejemplo, se volvió de moda hablar de Marilyn Monroe, o se volvió de moda hablar de ciertas figuras de Hollywood. Entonces, todo lo que, o citar a otros poetas, o citar a alguien, a los filósofos. Entonces, eso es lo que es mi poema. Mi poema, ahí sí entra mucha ironía, donde me estoy de lo que si no escribes un poema de esta forma, no eres cool, ¿no? Entonces, esa es, creo que hay que también tener cuidado de por no ser muy cool, caer en algo que sea simplemente algo que va a pasar en unos 5 años. Bueno, nos agradecemos por su respuesta. Y otra vez me voy a atrever a leer uno de sus poemas. Cada silencio es un sacrificio. El trayecto de la noche se pierde en el sacrificio. Cada silencio es un adiós a la orilla de los ríos, a la intemperie de la geografía pendientes. Cada oscuridad ardiente es un espacio en la tierra. Cada cuerpo es un cofre de lluvia, emergente en la calidez del amor. Cada silencio es un sacrificio de las profecías de la luna. Cada cueva es una habitación nocturna donde las diosas crecen, el origen del mundo entre los mares. Este fragmento que he leído de su poesía nos lleva a una reflexión sobre lo que es el sacrificio, lo que es la luna, ¿no? Esta mención de cierta cultura telúrica que escuché cuando usted mencionó lo céltico, y ahora que lo leo en la idealización de lo nocturno, de lo femenino, de las diosas y de la luna. ¿Es un diálogo con las culturas ancestrales y más matriarcales? Yo creo que eso ha sido una preocupación y una búsqueda para mí también. Así como el poema Perejil es un nacimiento, en este poema o en los otros poemas, es una búsqueda a la figura matriarcal, a las figuras antiguas, a las que han hecho el camino ya para nosotros. Entonces sí, definitivamente, ese poema me recordó que lo leí en Hungría, en un festival en Hungría, y ese poema justo lo escogí para leerlo en el festival y llamó la atención. Y no me imaginé que después de ese poema vendría mi libro, Diosas Prestadas, que es un libro que le dedico a las diosas de la mitología griega, porque creo que siempre se habla de los dioses y no de las diosas. Y en la mitología los que reinan, los supremos son los dioses, y las diosas son como para servir a los dioses. Entonces decidí hacer este libro, y como no son mis diosas, entonces son prestadas. Este libro de cambiar la mitología desde mi perspectiva, hacerles mis diosas, hacerles que tengan su propia voz y que digan todo lo malo que les hicieron los dioses, porque hay algunos que fueron muy crueles. Entonces es mi intención de cierta manera es marcar un camino que ya nos fue dado, que ya fue hecho y que nos toca revivirlo, que nos toca heredarlo, que nos toca hacerlo nuestro para nuestros descendientes, para los que vengan más tarde, porque a veces lo tomamos por sentado, todo el trabajo de todas las mujeres antiguas, que tal vez nunca las llegamos a conocer, pero que son nuestra herencia. Y ya nos marcaron este camino de sabiduría, este camino de vida, de un conocimiento que va más allá de los libros. Entonces, por eso yo creo que se ve eso reflejado en mi poesía, porque tengo mucho respeto a las matriarcas. Y creo que uno de mis próximos libros será sobre las diosas latinoamericanas. Qué bueno, porque me recordó el libro de Campbell, Las diosas, no sé si usted lo ha leído. Y lo enseño. Ay, qué chévere. Entonces ahí justamente es la valorización de la diosa madre que está latente y que es anterior a la época de los héroes, que son totalmente masculinos. Igual la tradición de los calendarios lunares, que son más antiguos y que unen justamente estas dos perspectivas
eurofonía. Entonces, el hablar sobre las culturas antiguas, la mesopotámica, que es la madre de todas las culturas, entonces nos lleva a reflexionar justamente los mitos, las tradiciones y los símbolos que aparentemente nos han inculcado con una significación y que han tenido una violencia estética, logofalocéntrica, inserta ahí y que debe ser leída, escrita, interpretada, ya que esos símbolos esconden algo más. Así que ahora, con respecto a su doble idioma, nos gustaría conocer cómo usted trabaja en su poesía la combinación entre el inglés y el español, o solamente se dedica al inglés en la parte académica, o también hay una inserción de este idioma con su propia cultura y perspectiva en su poesía. Me encanta esa pregunta porque es algo que es muy importante para mí. En verdad, yo escribo en español en Estados Unidos y lo hago de manera consciente porque es una forma de resistencia para mí. Es una forma de decir, existe este idioma en este país, existe una belleza en ese idioma, porque es mi idioma materno y es el idioma con que crecí y es el idioma de mis memorias. No tienen la fama. Entonces, a mí me cuesta porque soy soy ecuatoriana en Estados Unidos, pero no soy de Estados Unidos. No me reconocen como una de Estados Unidos, entonces siempre soy una extranjera. Entonces, al ser una extranjera, si quiero que me acepten, tengo que escribir en inglés y publicar en inglés. Y es algo que me he resistido y no sé, no tengo una razón que diría totalmente racional, pero me he resistido a no hacer ese crossover. Porque sí, pudiera estar ganando premios en inglés, pero no quiero. Para mí me es más importante que me reconozcan en Ecuador, que me reconozcan en Latinoamérica, que me reconozcan como una poeta ecuatoriana que vive en Estados Unidos, pero no quiero que me digan que soy una poeta de Estados Unidos. Entonces, el lenguaje materno para mí es mi arma de resistencia. Claro. Resistencia. Es así, ese es el orgullo de ser ecuatoriana, de reconocer que Latinoamérica tiene su valía y no solamente en idioma extranjero hay que hacerlo, sino que en el propio idioma. Ahora, usted tiene publicaciones traducidas. Nos gustaría saber si usted es quien traduce o es otra persona que hace esas traducciones. La mayoría de las traducciones son hechas por otra persona. Yo puedo traducir, soy bastante buena en traducir, hago traducciones. Justamente hoy día, que es el centenario del nacimiento de Gabriela Mistral, 134 años, yo he publicado y he traducido poemas de Gabriela Mistral. Puedo traducir y publicar poemas de otros poetas, puedo traducir mi obra, realmente lo puedo hacer, pero me cuesta mucho. Es más difícil para mí traducir lo mío porque sé de qué se trata. Y entonces me cuesta más trabajo traducir lo mío, entonces prefiero que alguien que no tenga nada que ver conmigo lo traduzca. Tengo un libro que va a salir ahora bilingüe, que el poeta es colombiano, que fue mi estudiante y ahora es profesor de literatura y ha trabajado conmigo mucho tiempo. Y vamos ahora a publicar el libro bilingüe en español y en inglés, y él lo tradujo. ¿Ya? Pero justamente la otra pregunta era sobre Gabriela Mistral. ¿Cuál es su relación con esta poeta de renombre de Latinoamérica? ¿Cómo se siente? Tal vez admira su poesía y por lo tanto la considera como una líder, una manera de dialogar con su poesía. Bueno, Gabriela Mistral para mí es una de las grandes poetas y justo, bueno, yo escribí mi tesis doctoral sobre Gabriela Mistral. He publicado muchísimos artículos en Chile sobre Gabriela Mistral. Entonces soy una especialista de Gabriela Mistral. Y la razón por que comencé a trabajar en Gabriela Mistral es porque no la valoraban como poeta. La ninguneaban a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral en su Chile fue ninguneada. Entonces, para mí fue interesante descubrir a esta poeta que era totalmente irreverente. Publica su primer poema en 1907. Es totalmente irreverente, pero ¿qué le hacen? La madre frustrada, la maestra rural, la que no pudo tener hijos, la que el amante se suicidó, que todo es falso.
todo fue falso. Entonces yo, la base de mi trabajo es mirar la obra, no la vida del poeta, porque la biografía es engañosa. Y es lo que hicieron todos con Gabriela Mistral. Hablaron de su vida y no de su obra. Y es una poeta sumamente complicada, difícil, de los temas que hemos hablado, de la tierra, mística, y todo utilizando un lenguaje para hablar de la feminidad desde otro modo. Y nadie la entendió. Entonces yo abrí una mecha en el trabajo de Gabriela Mistral. Además, no sé si sepa, pero mi tío es Jorge Carrera Andrade. Entonces, y Jorge Carrera Andrade fue secretario de Gabriela Mistral. Entonces hay también esa relación entre ellos dos. Es un trabajo como el que yo realizo con Aurora Estrada y Ayala, una escritora ecuatoriana que también fue ninguneada, calumniada, y su poesía fue silenciada del canon. Justamente el año pasado pude recopilar toda la obra lírica de Aurora Estrada y Ayala y se hizo una hermosa publicación con El Ángel, editor, y está disponible para los lectores latinoamericanos. Justamente ella fue la pionera en construir la voz femenina con una actitud de sujeto activo, ya no vista como un objeto, y ella dialoga mucho con Gabriela Mistral, entonces la admiro excelente, mucho. no sabía ese dato. Sí, yo le escuché en la conferencia de los ecuatorianistas, en el panel, que yo fui la que dirigí el panel, no sé si se acuerde. Entonces sí, yo me acuerdo de la presentación sobre esta poeta que veo que tiene mucho en común con Gabriela Mistral. Desde ese encuentro se me puso a mí hacer un diálogo con usted y su poesía. Qué lindo, me alegra muchísimo. Y ahora le rogamos que por favor nos brinde con su voz otra de su producción. Voy a leer un poema de Diosas Prestadas. Y siguiendo la temática que habíamos dicho de lo que se hace de las diosas, porque esta es una diosa que siempre la han considerado como un monstruo, ¿verdad? Y yo cambio esa idea y es medusas sin vestimentas. Entonces es como decía, en la mitología Medusa es el monstruo, ¿no? Que de las muchas cabezas de las serpientes que convierte a los hombres en piedra. Entonces vamos a ver lo que esta poeta dice sobre Medusa. Medusa sin vestimentas. Perdón, pero no es culpable, ¿no? Justamente ella es la víctima, ¿no? Y se castiga por ser la víctima. Entonces, pero creo que es como la creación de algo que no era. Porque Medusa en verdad no era lo que se ha dicho en la mitología, sino que en verdad era una mujer hermosa, no era un monstruo. Entonces eso es lo interesante de cuando uno hace la investigación y ver cómo se ha tergiversado la historia, cómo se ha tergiversado los mitos, ¿no? Entonces eso para mí es fascinante. Y dice, todo mito es la bebida tibia de la herencia. Medusa aparece en la copa de cáliz, sus cabellos señalan el sentido del viento y son el navío itinerante de las ballenas. Su mirada puede convertir a los hombres en piedra. El mundo no es visible, así lo prefieren los dioses. Sus cabellos revelan los cantos de los arrecifes, es bella y escueta como el silbido de Melteme. Medusa dispersa las ondulaciones de 1000 culebras, en su vientre se cosen las galerías de los ecos. El río corre, la piedra inmutable del bosque se viste de 1000 cabezas tatuadas en la belleza del sonido. El horizonte cárdeno se viste de nubes indecisas, sus cabellos destienden la falta de esperanza. Su mirada es fuerte como el mástil de los navíos y desde el vértigo de las columnas convierte en piedra al descreyente que se marcha por los caminos. Hermoso, hermoso. Aunque, como le decía, Medusa, ¿no? Era virgen y la misma diosa a la que ella era la sacerdotisa la convierte en monstruo, ¿no? Exacto. A pesar de que ella no es la culpable de tentar, ¿no? Entonces, en esa lectura se ve cómo la visión de los otros siempre prevalece una injusticia, ¿no? Especialmente si vemos con la perspectiva del poder, de lo masculino, ¿no? Entonces, justamente en mi poesía yo critico esta violencia logofalocéntrica que ha imperado en la estética, y entonces ha sido mi interés en proyectar esa estética que perdura a través de la idealización, de la divinización, de construir al cuerpo femenino como un objeto
y no mirarlo desde la perspectiva de autorrepresentación. Entonces, en eso parece que tenemos un diálogo abierto sobre las creencias que han imperado en este sistema patriarcal que nos domina y que a veces las mismas mujeres defienden a través de sus acciones, de sus canciones, de sus líricas, ¿sí? Y de sus actos públicos. Incluso con sus propios hijos, ¿no? Transmiten esas creencias. Sí, justamente ayer en clase es el tema que discutíamos, cómo se transmite la voz patriarcal a través de la madre. Entonces son los hijos que aprenden desde pequeños todo esto y es muy difícil más tarde desmitificarlo. Como último cierre de nuestra lectura poética, voy a atreverme a leer el poema Trenzas entre las piedras. Los cuerpos se rinden y se buscan como bestias tiernas en las cavernas de sus bocas mientras la muerte espera. En el mundo micénico, Adriana está tranquila y paciente. Nada mueve su inmutable silencio. Detiene la muerte en una hoja de laurel y esconde al Minotauro en el laberinto del rey Minos. El laberinto es el cuerpo de la diosa que pide el sacrificio humano. Nada puede contra el cuerpo tembloroso, su sed carnal cruje entre las bocas de los ríos. Ariadna desenreda los hilos de su hermético destino. Las nubes cambian para que la luna esté complacida. Como toda mitología, lo único que cambia es el rastro de tanta memoria encendida. Justo alude a nuestra lectura que hemos realizado sobre la mitología. Y me encanta este diálogo que usted hace con la mitología, este diálogo y esta reflexión que nos lleva a releer lo que es nuestra tradición occidental, heredada de los griegos, de los romanos y más atrás. Qué hermoso. ¿Qué más nos puede decir sobre esta intención que usted tiene de releer la historia? Siempre he cuestionado todo. Y entonces ese cuestionar me lleva por caminos de qué es lo que yo puedo decir o qué es lo que yo puedo aportar, que no es la perspectiva falsa, que yo la llamo, la perspectiva falsa de las noticias, la perspectiva falsa de la historia, la perspectiva falsa de lo que somos, la perspectiva falsa de lo que es una mujer. Entonces, ese cuestionamiento que lo tuve, creo que desde niña, que nunca acepté las cosas como porque son así. Entonces, yo creo que eso me ha llevado a cuestionar, a buscar, a investigar, a trabajar. O sea, todo mi trabajo de Mistral fue eso. Y tuve de director de tesis a un chileno y que no estaba muy contento con mi perspectiva de Mistral, porque él no la consideraba una buena poeta. Entonces, sí. Entonces, para mí, eso me da fuego, eso me da el incentivo a buscar el otro lado, que siempre estoy hablando en mi poesía, el otro lado, porque siempre nos están alimentando de falsedades. Entonces, para mí es importante que la poesía se resista a ese mundo comercial, a ese mundo consumista, a ese mundo que nos hacen atragantar. Entonces, para mí, la poesía es una resistencia a eso, es un respiro, es una pausa para mirar el mundo de lo que es el mundo de verdad. Entonces, yo, por ejemplo, no veo televisión, no he visto televisión en los últimos 15 años. Y cuando les digo eso a mis estudiantes, se dicen, pero ¿cómo es posible? Digo, sí, vivo bien sin ver televisión, porque la televisión y ahora el internet o las redes nos saturan la mente de información falsa y no nos dan espacio para reflexionar, pensar, descubrir esos mundos que están ahí esperándonos. Entonces, para mí, eso es trabajar, descubrir mundos que nos están esperando. Así es, y le agradecemos su palabra. Justamente en uno de mis libros que está en Amazon, yo hablo en cambio sobre los personajes de la historia, de las mujeres de la historia que han sido olvidadas. Y ahora, para cerrar,
Le agradecemos mucho el habernos brindado este tiempo tan valioso que es para usted y que para nosotros nos ha enriquecido tanto el conocer la poesía, lo que es la creación, lo que son los leitmotiv que motivan justamente la poiesis. Le agradecemos mucho y esperamos un último mensaje. Pues yo soy la que agradezco, porque en verdad ha sido muy amena la conversación, la lectura, el diálogo, el intercambio, la comunión entre nosotras, y ver que tenemos tantas cosas en común. Entonces ha sido otro descubrimiento al cual yo agradezco. Rosario de Fátima, muy agradecida con esta hermosa entrevista, diálogo, tertulia. Me ha encantado realmente, muy profundo, muy, muy satisfactorio. Gracias por esta gran invitación y estaré abierta a venir cuando me inviten. Estamos en contacto. Y mis poemas están en YouTube, por si acaso, están leídos en YouTube. Para reiterarle mi agradecimiento por haber prestado este tiempo a la audiencia de mi programa.